Okay, guys. Today we are going to learn about the use the past progressive question. Como ya habíamos visto en las clases anteriores, cómo nosotros utilizamos la parte afirmativa o cómo expresar nuestras acciones en la parte pasada utilizando el pasado progresivo, ¿ya? Recuerde usted que cuando hablamos de pasado progresivo, hablamos de nuestras acciones pasadas, ¿verdad? Cuando hablamos de progressive, como por ejemplo yo estaba comiendo, el pasado progresivo siempre se lo conoce con las terminaciones ando, endo en el español y en el inglés con terminación ing, ¿verdad? Como ya habíamos visto en nuestra parte afirmativa, negativa, el día de hoy vamos a conocer las dos formas de realizar pregunta utilizando el pasado progresivo, ¿ok? ¿Qué nos dice? En el pasado progresivo o también conocido como continuous, se pueden realizar preguntas de dos maneras. La primera es la forma que se da siguiente, que ya vamos a ver. La siguiente manera, cómo se muestra en la imagen, que es el verb to be, en el pasado, es decir, was y were. En el pasado progresivo hacemos uso de estos dos auxiliares, que es el pasado del verbo to be, was y were. Tomando en cuenta que was se utiliza para hablar en singular y were en plural. Más el sujeto, también añadimos el ing al verbo y finalmente un complemento para desarrollar toda la oración. Y por último, el signo de pregunta. Como recuerde usted, siempre que utilizamos la forma de hacer pregunta, no debemos de olvidarnos el signo de pregunta. Ok, vamos a ver cómo se utiliza esto. Tenemos la parte, o podríamos decir la parte primera de hacer pregunta, el yes, no question. ¿Ya? A este le podemos llamar el yes, no question. Cuando nosotros hacemos preguntas, como por ejemplo, ¿estaba Carmen estudiando? Y alguien me responde, yes, sí, ella estaba estudiando. No, ella no estaba estudiando. ¿Qué más podríamos decir en español? ¿Estaba mi mamá comprando? ¿Verdad? Yes, sí, ella estaba comprando. No, ella no estaba comprando. Entonces, esta es la parte donde nosotros utilizamos el yes, no question. Para que usted pueda seguir la siguiente estructura gramatical y no confunda dónde va el auxiliar, el pronombre o el verbo, nos podemos regir a la siguiente estructura. ¿Qué nos dice? Primero vamos a utilizar el auxiliar, el was y el were, el pasado del verb to be, como nos dice aquí. Luego vamos a utilizar el sujeto. Recuerde, usted los sujetos, ya conoce sujetos. Podemos utilizar nombres, pronombres o sustantivos, ¿verdad? Luego el verbo con terminación ing. Ya usted ya conoce las reglas, ¿verdad? Cómo aumentar el ing a los verbos. Y finalmente un complemento como para estructurar toda la oración, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí en la primera oración? ¿Qué es lo primero que yo he utilizado? El auxiliar. ¿Por qué where? Porque where utilizo con you, ¿ya? Were you reading books? ¿Ya? ¿Estabas tú leyendo libros? ¿Verdad? Porque muchas de las veces utilizamos el complemento o el resto de la oración porque queremos especificar qué es lo que estaba haciendo. Porque yo también podría decir, ¿estabas tú leyendo? Ah, sí, sí estaba leyendo, pero estoy específicamente diciendo qué es lo que estaba leyendo. ¿Estabas tú leyendo libros? Yes, you were. Ya vamos a ver cómo respondemos con el yes, no question. Entonces, siguiente. Was Peter playing football? ¿Estaba Peter jugando fútbol? Yes. Peter was. No, Peter wasn't. ¿Ok? Sí, Peter estaba jugando. Estaba. No, Peter no estaba jugando. ¿Ok? Next. Were they singing a song? Were they singing a song? ¿Estaban ellos cantando una canción? Yes,
they was. No, they wasn't. They weren't, excuse me. Yes, they were. No, they weren't. ¿Qué nos dice? Sí, ellos estaban cantando. No, ellos no estaban cantando. Entonces tenga muy en cuenta al momento de realizar la primera parte de pregunta con el yes, no question. Primero utilizamos el auxiliar, luego utilizamos el nombre o pronombre, como puede ver aquí, hemos utilizado un pronombre, aquí he utilizado un nombre, ¿verdad? Luego el verbo acción con terminación ing para el pasado progresivo y el complemento hacia la oración. ¿Ok? Entonces, la primera forma, a esto le llamamos los yes, no question. Yes, no question, porque la respuesta simplemente es con yes o no. Continue. Vamos a ver ahora cómo utilizamos los question words. Dice, la otra forma con las que se pueden realizar preguntas en el pasado progresivo, o también conocido como past continuous, son con las question words o question forms, ¿ya? ¿Dónde se utiliza los W question más el auxiliar? En este caso vendría a ser el was y el were. Primero aquí en cambio vamos a utilizar el W question, nos dice. Luego vamos a utilizar el auxiliar was y were. Depende del sujeto que utilicemos. Ya usted sabe con quién va was y con quién utilizamos were. Más el sujeto, más el verbo con terminación ing. El verbo sigue pasando igual, ¿verdad? Con terminación ing. Más el complemento. Y por último, el signo de pregunta, que no debemos de olvidar, ¿verdad? Vamos a ver cómo se estructuran las yes, no question en el past progressive. De la misma forma, como usted puede observar, utilizamos W question. Aquí luego va el auxiliar was y were, dependiendo de qué, del pronombre, nombre o sustantivo. Luego va el verbo acción con terminación ing. También podríamos aumentar el complemento y finalmente el signo de pregunta. Dependiendo, ¿verdad? Cuando quiere especificar para el complemento. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. ¿Qué podríamos decir? ¿Quién? ¿Quién estaba reading, leyendo? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba llorando? ¿Quién estaba comiendo? ¿Quién estaba cocinando, verdad? ¿Con quién? Estos son los W questions que usted también ya conoce, ¿verdad? El who, el what, el when, el where, el why y el how. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Ya? Entonces ya sabemos cuáles son los W questions. Hemos vuelto a recordar nuevamente. Para ello, entonces utilizamos primero el W question. Luego, ¿qué utilizamos? El past of verb to be, el complemento. Y finalmente utilizamos ¿qué? El verbo acción con que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a ver qué nos queda con la siguiente. Es decir, what, ¿qué podríamos decir con what? What were you crying? No podríamos decir que estabas tú llorando, ¿no? Recuerde que el what es para cosas, el when para tiempo, el where para dónde. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Dónde? Where were you crying? ¿Dónde estabas tú llorando? ¿Qué más podríamos decir? What were you eating? ¿Qué estabas tú comiendo? ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir? Why, ¿por qué? Why was he crying? ¿Por qué estaba él llorando? ¿Qué más podríamos decir? What was she cooking? ¿Por qué estaba él cocinando? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuándo? When were you eating? ¿Cuándo estaba él cocinando? ¿Ya? Entonces, es el sinnúmero de oraciones que nosotros podemos preguntar al momento de utilizar algo pasado.
Para ello, usted tiene que tener en cuenta el W question, el auxiliar, el nombre, pronombre, sustantivo que puede utilizar y los verbos acción con terminación ing. ¿Ok? Listo, entonces estas son las dos formas que nosotros podemos utilizar al momento de realizar los yes, no question o los W question. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Yes o no? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, entendido esta parte de cómo utilizamos los W question, y finalmente, ¿qué podríamos decir? Where were they skiing? What do you mean in skiing? Esquiando. ¿Dónde estaban ellos esquiando? ¿Dónde? Cuando usted quiere preguntar algo más específico. Pero si usted quiere preguntar solo, ¿estaban ellos esquiando? Ya no utilizamos los W questions, sino que es una respuesta para yes o no. Ya vamos a ver cómo utilizamos en esta parte. ¿Ya? Ahora sí vamos a la práctica. Vamos a ver qué nos dice aquí. Practice. Mi mamá estaba cocinando pasta para la cena. Vamos con ustedes. ¿No tenemos preguntas, chicos? ¿Entendido cómo utilizamos? ¿O no entendimos nada? ¿Yes o no? ¿Se me fueron ya o todavía siguen aquí? No se han estado aquí. ¿Preguntas? ¿No questions? Ok, ya vamos a ver entonces. Me dice que se han entendido. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? Mi mamá estaba cocinando pasta para la cena. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo quedaría esta oración en el inglés? ¿Quién me ayuda? Listen cómo se dice pasta en inglés. Utilizamos espagueti o pasta mismo. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría, chicos? A ver, ayúdenme aquí. ¿Cómo sería? My mom was cooking. A ver, por ahí ese was. Yo no quiero escuchar ese was. ¿Ya? My mom is My mom. Was. My mom was. Muy bien, estaba. Was, no was, por Dios. Was. My mom was cocinando. ¿Cuál es este verbo cocinar? cooking. Muy bien. Eating. Yo recuerdo el verbo cocinar. Ah, pero para que diga cocinando, aumento ¿qué? ING, ¿verdad? My mom was cooking pasta o espagueti. Para la cena, ¿cómo será para la cena? For dinner. For dinner. For dinner, ¿verdad? For dinner. Ya, for dinner. Muy bien. La parte afirmativa. Ahora nos vamos a la parte de negación. Mi mamá no estaba cocinando pasta para la cena. ¿Cómo nos quedaría? My mom was not cooking My pasta. mom was, no wash. Wash es el verbo lavar. Was. Repeat, please. Was. Ya, muy bien. My mom was cooking. Mi mamá no estaba cocinando pasta para la cena. Qué pena, yo quería pasta, ¿verdad? Dinner. My mom wasn't cooking pasta for the dinner. Mi mamá no estaba cocinando pasta para la cena. Estoy negando, ¿verdad? Ahora yo quiero preguntar. ¿Estaba mi mamá cocinando pasta para la cena? Le voy a preguntar a mi hermana para ver si voy a su casa, ¿ok? ¿Cómo pregunto aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál era la primera forma que yo puedo utilizar de pregunta? Was. Was, muy bien. Primero me decía que yo tengo que utilizar el auxiliar. Luego, ¿qué tengo que utilizar? El sujeto. Was my mom.
Estaba mi mamá, luego el verbo acción con terminación ing. Y finalmente el resto de la oración o el complemento. Pasta for the dinner. ¿Qué es lo que no tengo que olvidar aquí? El signo. Signo de pregunta. Muy bien. Was my mom cooking pasta for the dinner? ¿Estaba mi mamá cocinando pasta para la cena? ¿Cómo me responderá mi hermana? ¿Cómo me debe Yes. responder? Yes. Yes. Yes, ¿qué? Sí, my mom. Puede ser sí, mi mamá estaba cocinando. ¿Ya? Y si mi mamá no estaba cocinando pasta, ¿cómo me respondería? Yes. I know. No. No, muy bien, no. Usted aquí puede utilizar el pronombre o el nombre o el sustantivo. O también puede utilizar el uso del pronombre. Sí, ella estaba cocinando. No, ella no estaba cocinando. Cualquiera de las dos formas usted puede utilizar. ¿Ya? Entonces dice, yes, my mom was. Sí, mi mamá estaba cocinando. Esto se sobreentiende el resto de la oración. A esto le llamamos los yes, no question o answer short, respuestas cortas. No se olvidará, respuestas cortas. Cuando yo le diga, realice las respuestas cortas de las siguientes preguntas. Entonces, o el yes, o realice el yes, no question. ¿Ok? Listo. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué estaba cocinando mi mamá? Para de preguntar ¿qué es lo que yo debo de utilizar? What? What? What. Aquí yo voy a hacer uso de ¿qué? Aquí yo voy a hacer uso de los W question. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Ya? Cuando yo hago uso de los W question, quiero una respuesta más específica. Entonces, si yo quiero preguntar qué, como ya recordamos, ¿qué significa what? What, luego, ¿qué tendría que utilizar? Aquí ya utilizo my mom, ahí estará bien la estructura. Tienen que utilizar el was. Muy bien. Antes utilizo el auxiliar. Was o were, dependiendo del que voy a hablar, ¿verdad? Muy bien. What was my mom cooking? ¿Qué estaba cocinando mi mamá para la cena? ¿Qué estaba cocinando mi mamá? Como usted puede observar, aquí ya no va el uso de pasta porque con ella voy a responder, ¿verdad? Ya me está preguntando ¿qué? For the dinner. No me olvido del signo de pregunta. ¿Qué estaba cocinando mi mamá para la cena? ¿Cómo respondería? ¿Qué estaba cocinando mi mamá para la cena? My mom was cooking Pasta. pasta. Muy bien. Mi mamá estaba cocinando pasta para la cena. Mi mamá estaba cocinando pasta. Cooking. ¿Ya? Listo. ¿Qué estaba cocinando mi mamá para la cena? Mi mamá estaba cocinando pasta. Y listo. He terminado utilizando las dos formas del W question, donde utilizo el auxiliar para las respuestas del yes o no y los W question. ¿Ya? ¿Sí ve? Muy fácil cuando usted pone atención de cómo podemos desarrollar. Aquí si usted quiere preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, dependiendo de la situación que usted quiera preguntar. Entonces, chicos, estas son las dos formas de utilizar los W question. ¿Ya? Vamos rápidamente con la otra oración. Ella estaba bebiendo cerveza. ¿Cómo me quedaría en el inglés? She Muy bien, vamos She con was ustedes. She was. drink. El verbo Beer. beber. ¿Cuál es el verbo beber? Drink. Drink. Drink, muy bien. El verbo beber. ¿Y bebiendo? Drinking. Drink, drinking. ING, ¿verdad? Drinking.
¿Cómo será cerveza? Beer. Beer. Muy bien. Mi mamá estaba bebiendo, perdón, she was drinking beer. Ella estaba bebiendo cerveza. En la parte negativa, ¿cómo me quedaría? She was not. Sí, muy bien. No. She was not o she wasn't, cualquiera de las dos formas de abreviación o forma larga. Drinking, ¿verdad? Drinking beer. Mi mamá, perdón, ella no estaba bebiendo cerveza. Yo sigo con mi mamá. Se me metió en la cabeza. She was not drinking beer. Ella no estaba bebiendo cerveza. Ahora yo quiero preguntar, ¿estaba ella bebiendo cerveza? ¿Cómo sería? Was she? Was she? Was she drinking beer? ¿Estaba ella bebiendo cerveza? ¿Cómo es la respuesta? Yes. Yes. ¿Yes qué? She is. No, she is. No, She was. She She was. was. El she is es para el presente progresivo. Estamos en el pasado progresivo. Tiene la misma similitud, pero es pasado, ¿ok? Sí, ella estaba bebiendo. ¿Y si no estaba bebiendo? Not wash. Not wash. Ay, no wash. ¿Cuál wash? Not No wash. lavar. Was. Repita, por favor, la próxima clase le voy a bajar menos un punto al que me diga wash. No, she wasn't o was not. Cualquiera de las dos formas. Listo. Ahora yo quiero preguntarle, ya no le voy a preguntar qué estaba bebiendo, le quiero preguntar dónde estaba bebiendo. ¿Qué puedo utilizar ahí para dónde? Where? Where, muy bien, where. Where, ¿dónde? ¿Qué más hago uso aquí? Was. Was, muy bien. Where was she? ¿Dónde estaba ella bebiendo cerveza? Pregunta. ¿Dónde estaba ella bebiendo cerveza? ¿Cómo respondo? She was. She was. Ya, she was. Ella estaba bebiendo. Drinking. The park. Ah, ella estaba bebiendo cerveza en el parque, dice, ¿ya? At the park. Ahora le cuento a la mamá. Listo. ¿Sí ven qué fácil, chicos? Hemos aprendido a utilizar las formas del question y del W question del pasado progresivo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Yes o no? No. Bueno, eso espero. Listo, chicos, eso es todo. Bueno, nos faltó un ejercicio más, pero lo podemos hacer en la siguiente clase. ¿Ya? La siguiente clase vamos a terminar con este ejercicio. Eso es todo, chicos. Ok, guys. See you later. Take care. Un momentito, me olvidé de tomarles asistencia.